Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conferencia más de Casa Body Adicciones. Estoy muy contento, muy contento de estar acá con ustedes una nueva ocasión, nuestra primera videoconferencia del año. Y pues nada, bien contento de estar acá con ustedes, muy entusiasmado por este tema que creo que es un tema bien importante, bien relevante. Y pues nada, darles la bienvenida, la gratitud, reiterarla una vez más por seguirnos acompañando acá en Casa Body Adicciones. Estamos transmitiendo enteramente en vivo desde la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Eh, para quien no me conozca, soy Diego Lucano, soy terapeuta acá en Casa Body y pues soy el que normalmente le encanta andar aquí en el argüende de las videoconferencias. Es un trabajo que disfruto muchísimo y este en particular es un trabajo que tengo muchas ganas de compartirles. Normalmente las conferencias, los temas de las conferencias tienen mucho que ver con las reflexiones clínicas que tenemos aquí, con nuestra experiencia acá en casa, con las conversaciones que tenemos los miembros del staff, Carlos, Melissa, Fanny, Rodrigo, todos siempre tenemos una nueva historia que contar, ¿no? Una nueva anécdota, un nuevo reto, y esta pues no será la excepción. Me da mucho gusto verles aquí conectados, Patricia, Lupita, Rodolfo, Elena, Rebeca, Christopher, Miranda, Betty, Hanna, eh, Ana Lilia, todas las personas que están conectadas, Dul, Eric, Abelín, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por conectarse. Y pues nada, les cuento un poquito de lo que trata o de qué inspiró esta conferencia. Si nos acompañaron hace un par de semanas, Carlos, me tocó entrevistar a nuestro director, Carlos Septién, un gran conocedor de las adicciones con muchísima experiencia y preparación. Y por supuesto que la conversación no terminó en en la conferencia, seguimos platicando mucho sobre adicciones. Y una de las reflexiones que teníamos en aquel momento era el tema de la sobreprotección. Y creo que es un gran tema, porque cuando nosotros empezamos a discutir o reflexionar sobre el origen de las adicciones, normalmente nos dirá quien sepa, quien lo haya vivido, algún familiar, nos dirá, eso es un tema de infancia, esa persona con adicción tiene un tema de infancia. Y regularmente tendrán razón, regularmente se tratará de alguna forma de experiencia temprana en la vida y normalmente aludimos a la violencia como al descuido, ¿no? Como todas estas formas de violencia que puede vivir un infante, ¿no? Sin embargo, cuando yo personalmente me adentro al mundo de las adicciones, veo dos grupos bien claramente separados, ¿no? El grupo de las personas que efectivamente tienen estas experiencias durísimas de vida, experiencias de abandono, de maltrato, y queda bien claro que la única salida, el único estilo de vida que podrían generar esas personas tenía que ver con la adicción. Pero al mismo tiempo me vi otro grupo de personas que habían tenido mucho privilegio, que habían tenido infancias que reportaban que sus infancias eran maravillosas, que tenían fotos y álbumes y muchas experiencias muy bonitas cuando eran infantes y como que no nos salían las cuentas, ¿no? No sabíamos, o yo personalmente decía, pues, ¿qué onda con esto, no? Y pues claro que había mucho por aprender en aquel momento. Y algo que aprendí fue que no solamente la violencia directa, la violencia física, la violencia verbal, el descuido, pueden llevarnos a una dependencia de sustancias, sino también una forma un poco más sutil y encubierta, que es la sobreprotección. Estas personas a las que yo tuve acceso
hacían preguntas como, ¿qué pasa si yo no tengo heridas de la infancia? ¿Qué pasa si? Mm, y que desde una perspectiva incluso hasta medio retadora, ¿no? De, a ver, ¿qué me vas a contestar? Porque pues tu explicación genérica de las adicciones pues no se acota a mi experiencia. ¿Qué me vas a decir? ¿No? Entonces, pues para mí fue una obligación explorar a fondo esto y les decía, ya con cierta experiencia, ahorita lo vemos claro como el agua, el tema de la sobreprotección. Sin embargo, creo que esta información puede ser muy valiosa para quien no lo vea claro como el agua, para quien todavía piense que estas estrategias pues, son útiles a la hora de cuidar a quienes queremos, ¿no? Y creo que ya hemos tenido un par de conferencias, 3, 4 conferencias que le dan la vuelta un poquito a este tema, ¿no? Las conferencias de amor, de libertad, de límites, de apego, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho ponerle el punto la I a este punto en particular. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría empezar a abordar la información para hacer una equivalencia que creo que va a ser medio incendiaria en algunos, no lo sé, pero la forma en la que me gustaría nombrar la sobreprotección creo que puede ser bien importante para las reflexiones de quienes nos están acompañando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la información. Obviamente, empezando por la definición, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo cuando hablamos de sobreprotección? Cuando hablamos de sobreprotección, estamos hablando de cuidados excesivos y desproporcionados que algunos padres y madres dan a sus hijas e hijos. Es un estilo de crianza con una implicación intensa y excesiva que puede ocasionar serios trastornos de conducta. En la infancia puede traducirse en el desarrollo de individuos con conducta límite, intolerantes a la frustración e incapaces de afrontar los problemas de la vida cotidiana. Además, este fenómeno afecta no solamente al niño, sino a su relación con sus cuidadores, creando un vínculo de codependencia entre ellos. Si ustedes revisan esta definición o la reflexionamos un poco, pues prácticamente estamos hablando de la receta perfecta para un trastorno por consumo de sustancias. Estamos hablando de personas que viven al límite, que no pueden tolerar la frustración, que la vida cotidiana, el día a día les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, hay unos mensajes ahí de la sobreprotección que son bien poderosos y ahorita los vamos a ir explorando, pero fundamentalmente el término sobreprotección habla de desproporción, habla de intensidad, habla de excesividad, ¿no? No se trata de no cuidar a la persona, que como decía ahorita, también es una fuente bien importante de las adicciones, sino este cuidado abusivo, este cuidado, insisto, desproporcionado, ¿no? Y que a final de cuentas pues va a generar una relación innegable de codependencia entre hijos y padres. Y es una relación de afectación mutua. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera que yo quiero controlar la vida de mi hijo espera y al mismo tiempo resiente esa ayuda. Y ahorita vamos a explicar con más detalle esto que les comento. ¿Cómo se manifiesta la sobreprotección en la infancia? Básicamente se trata de que los padres y madres sobreprotectores supervisan y corrigen todo el tiempo el comportamiento de sus hijas e hijos. De esta forma les niegan la oportunidad de vivir el mundo por sí mismos y de aprender de sus errores. Si nosotros pensáramos, o alguien podría preguntar, oye Diego, pues a lo mejor estás definiendo el estilo de crianza rígido, severo o castigador. Pero esta manifestación de la sobreprotección viene encubierta en un halo, viene cubierta con una sabanita de buenas intenciones, de buenos tratos, de palabras amables, pero que a final de cuentas se trata a final del día de supervisar y corregir todo lo que está sucediendo, ¿no? Esta sobreprotección se puede manifestar en dos ámbitos, el psicológico y el conductual. En el psicológico es donde los padres regulan de manera constante la
Creo que está al revés. Sí, lo puse al revés, pero el psicológico es el que está de este lado y ahorita se los explico, no hay problema. El psicológico está relacionado con la restricción de experiencias, mismas que son necesarias para el desarrollo integral de todo individuo. Por ejemplo, en este ámbito psicológico, un padre no permite que sus hijos experimenten emociones desagradables. Yo no quiero que él sienta miedo, ¿no? Yo no quiero que él sienta tristeza y voy a cuidarlo para que no viva esas emociones, ¿no? En el aspecto conductual, los padres regulan de manera constante la disciplina de sus hijos, monitoreándolos, ¿no? Cuidando que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? E insisto, ahorita vamos a ver la diferencia entre proteger y sobreproteger. No tiene nada de malo querer que, no sé, eh, revisar que mi hijo está haciendo la tarea, por ejemplo, ¿no? Entonces está tomando clases en línea y veo que, a ver, ¿todo está bien? Ah, ok, lo dejo. No, no estamos hablando de esto, estamos hablando de yo me voy a conectar a Zoom con él porque quiero estar seguro de que tenga toda la información necesaria para que saque las mejores calificaciones y así le vaya lo mejor del mundo en la vida, ¿no? Entonces, estas dos dimensiones son bien, bien relevantes para entender cómo estamos coartando la libertad de nuestros hijos a través de la sobreprotección. ¿Cuáles son las consecuencias obvias y unas no tanto de la sobreprotección en la infancia? Pues esto va a generar una relación de dependencia excesiva hacia los padres, que más tarde puede ser transferida a nuevos vínculos. Es decir, nuestros papás van a ser esas personas, ese escenario emocional en el que nosotros vamos a aprender a relacionarnos. Si nosotros estamos viendo o absorbiendo dinámicas de violencia, de pasividad o de asertividad, todo eso lo vamos a ir viendo. Si mi papá o mamá me está vigilando constantemente, entonces yo voy a generar una dependencia a su aprobación, a su cariño, a su cuidado, a su protección, que me impide a mí mismo hacerme cargo. Y eso se va a traducir en que yo no sepa hacerme cargo de ninguna decisión, incluso en vínculos posteriores, los vínculos de pareja, los vínculos de amistades, ¿no? Otra consecuencia es la inseguridad en sí mismo y en nuestras decisiones. A final de cuentas, esta supervisión constante de los papás va a dejar al crío en una situación de inseguridad constante también, ¿no? Va a dudar si lo que hace es correcto, si lo que hace es necesario, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues vamos a vivir una falta de iniciativa, ¿no? A la hora de preguntarnos qué queremos, qué necesitamos, pues volteamos a ver el papá, a ver qué es lo que él cree que yo creo, quiero o necesito, ¿no? Temor a lo desconocido, poca confianza en las propias habilidades, tendencia a explotar cuando no obtienen lo que quieren, creatividad deficiente, esta incapacidad de ser espontáneos, pues, de crear, la incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos, porque a final de cuentas hay alguien a cargo, pues hay alguien que se va a enterar de esto. Y todas estas características me gustaría que les estuviéramos pensando como un paralelismo entre, sí, por supuesto, niños, pero también al adulto adicto que sigue viviendo sin estos recursos, ¿no? O sea, me gustaría mucho que pensáramos estas características o estas consecuencias, sí, claro, en la vida infantil, pero también en las personas con las que nosotros estamos trabajando día a día. Las personas que tenemos, nuestros residentes, tienen estas tendencias, ¿no? A asumir las consecuencias de sus actos, a renunciar a tareas difíciles e incluso relativamente sencillas si no salen a la primera. Una de los aspectos relevantes de nuestro tratamiento es el servicio comunitario. Tenemos residentes que son incapaces de levantar una piedra, de limpiar un patio, ¿no? Porque están acostumbrados a que alguien más lo haga, ¿no? Entonces, esta frustración por cuando vamos a jugar fútbol, por ejemplo, esta frustración de no metí gol o de no poder compartir el balón con los otros, cosas por el estilo, que parecieran, a lo mejor ustedes dicen, ay, pues qué ridículo, o sea, ¿qué tiene que ver el fútbol con el problema de mi hijo o de mi hija? Pues
desde nuestro punto de vista tiene todo que ver, ¿no? Es la forma en la que ellos y ellas enfrentan el mundo, la forma en la que resuelven la vida, ¿no? Entonces, todas estas consecuencias, les decía, se traducen en una personalidad tímida y nerviosa, constantemente insegura, constantemente cuestionando la validez de su misma realidad, ¿no? Cosas por el estilo. Otra lista que parece inacabable, ¿no? De consecuencias tiene que ver con baja autoestima, que en muchos casos se puede traducir en egocentrismo, porque obviamente de alguna manera tendremos que solventar estas amenazas, digamos, a nuestra valía. Dificultad para establecer empatía, agresividad física y verbal, conductas desafiantes, lo que es una constante acá, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, problemas de lenguaje, es decir, problemas para articular lo que pensamos, problemas para comunicar lo que pensamos, problemas para establecer límites, dificultad para regular nuestras emociones, porque justamente no las entendemos, solamente las sentimos y reaccionamos desde esas emociones, susceptibilidad a desarrollar dependencia a sustancias psicoactivas, porque obviamente de alguna manera tendremos que recuperar esa seguridad. Yo he trabajado con personas que amargamente me comparten: Diego, yo no sé cómo me voy a sentir seguro si dejo de consumir, ¿no? Yo no me imagino un escenario en el que yo pueda ser amable, empático, divertido, extrovertido, si no estoy bajo la influencia de las sustancias, ¿no? Entonces, no es ninguna casualidad esta correlación entre esta sobreprotección que viven estas personas y la dependencia de sustancias. Y a final de cuentas, otra consecuencia que es bien grave y muy estudiada es la posibilidad del acoso escolar, ¿no? De estas personas inseguras que son visibles a los otros, ¿no? Y que son susceptibles de estas violencias escolares, ¿no? Entonces, bueno, el deseo de algunos padres de controlar a sus hijos pueden llegar al punto de transformarlos en papás y mamás helicópteros. No sé si están familiarizados con el concepto, pero el papá helicóptero pues es esta nave, ¿no? Que está por encima, supervisando, ¿no? Marcando la sombra, el camino, ¿no? Vigilando lo que la persona está haciendo, ¿no? Estas mamás y papás helicópteros intentan guiar a los pequeños y jóvenes en todas sus actividades académicas, extracurriculares e incluso recreativas. Esta conducta ocasiona que los menores no puedan manejarse por sí mismos, siendo más propensos a expresar frustración de manera impulsiva o agresiva, a renunciar a tareas más rápido o presentar problemas para relacionarse con sus compañeros, ¿no? Esta constante vigilancia y genera la premisa básica de la neurosis, que es la ausencia de espontaneidad. Es decir, una persona que está siendo vigilada no va a ser espontánea, no va a hacerse responsable de sus actos, ¿no? Y la forma en la que se va a manejar, pues va a tener que ver con la reactividad y con la impulsividad, ¿no? Si se dan cuenta, estamos describiendo cual manual, insisto, la receta del desarrollo y mantenimiento de un trastorno adictivo, ¿no? Y aquí a mí me interesa mucho hacer esta pregunta, compartirla con ustedes, ¿no? ¿De qué quiero cuidar a mis hijos y cómo quiero hacerlo, ¿no? Y esta es una pregunta bien, bien relevante para quienes nos están viendo y tienen algún familiar con adicción, ¿no? ¿De qué quiero cuidarles, ¿no? Y creo que aquí tenemos mucho trabajo personal, ahorita con una pregunta me gustaría explorarlo, pero básicamente pues tenemos las mejores intenciones y queremos lo mejor para nuestros hijos, pero para mí es bien relevante reflexionar sobre cómo estamos haciendo esa labor, desde qué lugar, ¿no? Está además decirlo, pues, pero a nadie le enseñan a ser padre, dicen por ahí, ¿no? Y decir, bueno, estoy teniendo una dificultad, estoy aprendiendo a cuidarme, a cuidar a mi familia, ¿cómo me gustaría hacerlo? ¿No? La sobreprotección responde a esta pregunta, ¿no?
Los quiero cuidar de todo y de todos y lo voy a hacer a través del absoluto control, ¿no? Disfrazado obviamente de benevolencia, disfrazado de decir es por tu bien, ¿no? Y nunca dándole las herramientas de autonomía y responsabilidad a nuestros hijos, ¿no? Y aquí es donde está el punto más importante que me gustaría discutir con ustedes. A lo mejor nosotros sabemos perfectamente que un golpe está mal, que un golpe puede o una palabra puede tener efectos por momentos irreversibles en nuestros hijos. Pero ¿qué pasaría si estas buenas intenciones, si estas maneras de hacer las cosas, los traducimos como lo que verdaderamente son, maltrato, ¿no? ¿Qué tal si esta permisividad que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Estas terceras y cuartas y quintas y sextas oportunidades que le damos a nuestros hijos, estas facilidades que le damos a nuestros hijos, lo traducimos como lo que son, maltrato, ¿no? ¿Cómo haríamos esto, no? Aquí en casa tenemos un largo historial de familiares con codependencia que normalmente batallan mucho para entender esto, ¿no? Esta facilidad que le estoy dando, esta resolverle la vida a mi hijo, y lo hablábamos, lo comentaba Carlos en la conferencia pasada, ¿no? Esto de que nuestros residentes regresen llenos de bolsas, de ropa, de comida, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos, esta bolsa es un acto de maltrato, es un acto de violencia hacia mi hijo? Creo que sería una perspectiva bien diferente y que pondría en tela de juicio nuestras buenas intenciones, ¿no? Los padres sobreprotectores pueden dejar a sus hijos con una personalidad propensa a experimentar traumas. Podría ser tan perjudicial como el abuso físico o la negligencia en algunos casos, si no es que más. Ya que puede repetirse de forma acumulativa sin que se note debido a su fachada benigna. Después de todo, los padres están tratando de proteger a sus hijos, ¿no? Y aquí es donde nos metemos en un terreno bien interesante, por lo menos para nosotros, bien importante a la hora de diseñar tratamientos, que es estas buenas intenciones, esta actitud condescendiente tiene efectos traumáticos en las personas, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué se trataría un trauma por sobreprotección. La sobreprotección de los padres o la interferencia intrusiva pueden impedir el desarrollo de un sentido de sí mismo suficientemente bueno, que es vital para el bienestar emocional. El deseo incontinente de los padres de dar lo bueno a sus hijos puede verse atrapado en la fantasía inconsciente de omnipotencia y omnisciencia. Es decir, sé todo lo que necesitas, simplemente haz lo que te dicen y entonces estarás bien. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a nuestros hijos desde esta sobreprotección? Tú no puedes, tú no sabes, yo sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la personalidad de nuestros hijos? ¿No? Estamos impidiendo que ellos mismos desarrollen un sentido que sea lo suficientemente bueno para que ellos enfrenten la vida, ¿no? Entonces, esto dar a manos llenas tiene que ver con muchas cosas y ahorita vamos a intentar explorar cuáles son esos motivos, es decir, por qué la gente sobreprotege, por qué no sabemos proteger nada más. Pero algo que me interesa mucho que tengamos claro es que desde una perspectiva científica, desde una perspectiva clínica, desde una perspectiva de salud mental, la sobreprotección es maltrato, ¿no? Si examinamos de cerca esta fantasía de que todo va a estar bien si me haces caso, la fantasía puede ser una defensa contra un sentimiento persecutorio que pueden tener sobre el mundo exterior, de acuerdo con su profundo sentimiento de sí mismos como débiles. Y a esto me refiero con el mensaje que nos da la sobreprotección. Tú no puedes, ¿no? Eres débil, eres incompetente, eres inapropiado. Este es el supuesto amor de los padres, en la acción de proyectar lo que nos toca a nosotros como padres a nuestros hijos. Es decir, a lo mejor yo tengo miedo de que mi hijo no viva lo que yo viví. Entonces yo, en lugar de resolver mi propio miedo, se lo proyecto a mi hijo,
¿no? No quiero que le pase nada, no quiero que batalle como yo batallé, etcétera, etcétera. Toda esta proyección tiene efectos bien negativos a pesar de y con todas las buenas intenciones. Cada vez que se le quita o se le adelanta a un niño la oportunidad de explorar el mundo a su propio ritmo, por lo tanto, cometiendo errores como cualquier persona, el niño pierde la fuerza para confiar en sí mismo, ¿no? Y esto nos deja en un terreno, insisto, de abuso, ¿no? Y no me parece que yo esté siendo exagerado ni escandaloso. Si ustedes revisan los efectos, si ustedes revisan o tratan de reflexionar sobre su familiar con adicción, aquí está una explicación bien legítima, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo. Es como si estuvieran envueltos o quisiéramos envolver en una habitación desinfectada a nuestros hijos con el fin de eliminar cualquier riesgo de contraer gérmenes o lesiones por actividades al aire libre. Como resultado, los hijos pierden la oportunidad de fortalecer su sistema inmunológico. Los niños se caen, los niños se ensucian, ¿no? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. No hay forma de protegerlos, ¿no? Y en esta fantasía de que sí podemos hacerlo, los estamos encerrando, ¿no? No sé si ustedes estén al tanto, pero este ejemplo es particularmente significativo porque hay muchísima negacionismo de la ciencia. Hay muchas personas que no creen en las vacunas y justamente por este pánico, ¿no? De le quiero dar todo a mi hijo y como no confío, entonces no le voy a dar vacunas. Y esto es bien importante reflexionarlo, ¿no? Personas cercanas murieron en la pandemia por COVID-19 justo por este pánico de yo no me voy a vacunar. No voy a asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos ese tipo de creencias y nos llevamos a nuestros familiares entre las patas, creo que puede ser bien complicado, bien complicado, ¿no? La sobreprotección es considerada un tipo de violencia, así como un estilo de crianza deficiente, ya que ésta atenta contra el aprendizaje y el desarrollo de estrategias eficientes que permitan a los niños superar los obstáculos que enfrentan en el día a día. Lo voy a volver a decir porque creo que es importante. La sobreprotección es violencia, ¿no? No es la manera eficiente ni adecuada de criar a un hijo o a una hija, ¿no? Al nosotros no permitirle a nuestro hijo o nuestra hija que aprenda, que desarrolle, que se equivoque, no permitimos a los niños superar los obstáculos. Y aquí creo que es momento de poner datos duros, ¿no? Hay mucha ciencia que si alguien tiene interés, se las puedo compartir con mucho gusto, que correlaciona estos tipos de violencia. No hay unas correlaciones directas entre violencia y adicción, ¿no? Entre rigidez y ansiedad, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, aquí tenemos varios residentes que están influenciados por sus contextos familiares hacia la perfección. Tienes que ser el mejor estudiante, tienes que sacar las mejores calificaciones. Y esto, quien haya sacado buenas calificaciones de infante, como su servidor, pues crecimos con ansiedad, una ansiedad constante de tener que rendir, de tener que cumplir. Y adivinen cómo le hacemos las personas que tenemos que ser perfectas y no podemos serlo. De alguna manera nos escapamos, ¿no? En el caso del abuso de sustancias, pues es eso. Me voy de esta realidad, genero una doble vida, ¿no? Una vida donde me percibo a mí mismo como totalmente incapaz de enfrentar la vida, ¿no? Y por lo tanto tengo que generar un alter ego, tengo que generar otra personalidad que sí pueda con ello, ¿no? Si se dan cuenta, por eso ahorita la literatura nos decía, este tipo de violencia puede ser igual o incluso más detrimental que la violencia física. La violencia física es más directa, es más contundente, ¿no? Es más clara, es más transparente. Esta es una forma de violencia sutil, no es una violencia que se da en comentarios muy amables, ¿no? Con muy buenas intenciones,
¿no? No te pares, mijito, no te pares, yo lo hago, ¿no? ¿Y qué genera esto? Que la persona pues es totalmente incapaz de pararse, ¿no? Lo platicaba Carlos hace un par de semanas, ¿no? Este tema de voy e inscribo a mi hijo de 20 y tantos años a la universidad, ¿no? Voy y a mi hijo de 30 y tantos voy y le tengo que llevar sus calzones porque no, yo no puedo vivir con la angustia de que mi hijo no tenga todo lo que necesita, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que reflexionáramos esto. Piensen que si en lugar de estarle dando golosinas, alimento, cobijas, tenis, lo que sea, viniéramos a insultar a nuestros hijos, viniéramos a violentarlos. Y creo que esa es la magnitud o el nivel al que creo que podríamos estar dimensionando este problema. Cada vez que hacemos esto, ¿no? Estamos dañando o poniendo en pausa el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? ¿De qué se alimenta la sobreprotección? Y creo que es bien importante ubicar los posibles pistas, ¿no? Nosotros conversando aquí en la oficina, platicábamos mucho que la sobreprotección se puede alimentar de miedo, esto que comentaba ahorita, ¿no? De tengo miedo de que mi hijo viva lo mismo que yo viví, tengo miedo de que a él le duela, tengo culpa a lo mejor fui un padre ausente y quiero darle todo lo que no le di, insisto, todo lo que no me dieron y quiero ser lo mejor posible para él, ¿no? El mismo dolor, ¿no? No saber qué hacer con nuestro propio dolor, no saber cómo sanar nuestro propio dolor, ¿no? Amargamente, conversando justamente con Carlos, yo le decía, híjole, tengo dudas sobre yo soy papá, y le digo, tengo dudas sobre mi estilo de crianza, tengo dudas si soy la persona, estoy haciendo las cosas bien, tengo dudas de que mi hijo piense que soy un buen papá o un mal papá. Y me dijo algo bien importante y algo que me dejó reflexionando muchísimo tiempo y que fue una reflexión bien profunda. Me dijo, ¿por qué usas a tu hijo cuando no sabes qué hacer con lo que sientes? ¿No? Y creo que ese es un gran alimento de la sobreprotección, no saber qué hacer con lo que siento, ¿no? No saber resolver mis problemas y proyectarlos en mi hijo, ¿no? Así como esta persona que trabaja de sol a sol y está frustrado porque le pagan poco, porque no puede cumplir sus sueños y se desquita con la familia, lo mismo pasa con la sobreprotección, ¿no? Yo tengo todo este miedo, todo este trauma, toda esta ansiedad y en lugar de trabajarlo yo por mi cuenta, con mi terapeuta, se lo proyecto a mi hijo, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi hijo desarrolla una adicción, desarrolla compulsiones, obsesiones? Sigo pensando en él, ¿no? Sigo pensando que el problema está en él, que yo fallé como madre, yo fallé como padre y sigo haciendo lo mismo, ¿no? ¿En qué momento nos vamos a encargar de nosotros mismos? ¿No? Que es la gran premisa de la codependencia, ¿no? La gran premisa de cómo salir de esos bucles de dependencia. Encargarse de uno mismo, ¿no? Si yo tengo problemas con la forma en la que crío o no a mi hijo, yo lo tendré que resolver. En mi caso se trataba mucho de este perfeccionismo con el que he crecido, con esta ansiedad de que se supone que lo tengo que hacer bien. Y hay un concepto bien interesante que me gustaría compartirles, que es de la transmisión intergeneracional de la sobreprotección. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces esto pasa de generación en generación, ¿no? Hay muchos estudios que pueden corroborar esto que les comento, ¿no? Esta manera de, si yo vivo con ansiedad, ¿no? Crío personas con ansiedad. Y si yo tengo padres ansiosos, pues crezco en ese terreno de ansiedad y voy reproduciendo una y otra vez el mismo ciclo. ¿Cuál es la solución? La solución que siempre hemos planteado. Nuestra definición de recuperación en Casa Body tiene que ver con ser responsables en todos los ámbitos de nuestra vida, ser autónomos, ¿no? Llegar a esta interdependencia. Me preguntaba un compañero hace poco, Diego, ¿tú cómo defines el autocuidado? Y yo le compartía mi definición personal. La definición personal que yo tengo de autocuidado es cuidarme, sí, ponerme primero, pero no olvidarme de los demás,
¿no? Y cuidar al otro, sí, pero sin olvidarme de mí, ¿no? Entonces, este tema del alimento, digamos, de la sobreprotección, tiene mucho que ver con trabajo hacia adentro, ¿no? No hacia afuera. No es mi hijo adicto el que me va a ayudar, soy yo quien entre a proceso, quien someta a cuestionamiento este supuesto amor, ¿no? Decir, ¿por qué no puedo hacer otra cosa? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa más que intentar resolverle la vida a mi hijo? ¿No? Y no se puede, es algo que no va a suceder. Otro alimento que pensamos acá es la rigidez, ¿no? Pensar en recetas ya bien rancias, ¿no? De tienes que estudiar o tienes que estudiar en tal lugar o tal cosa, etcétera, etcétera, sin dejar que nuestros hijos exploren lo que necesitan, ¿no? Verbalicen lo que quieren. Otro alimento de la sobreprotección, decíamos hace unos momentos, pues tiene que ver con el propio trauma, el mismo abandono. A lo mejor personas que no tuvieron estas figuras de cuidado buscan hacerlo con la mayor rigidez posible, tapar puertas y ventanas para que no entre ni salga el viento y la persona quede ahí inmaculada, ¿no? E inoculada en el sentido de no poder moverse, no poder salir, no poder ser, ¿no? Entonces, hay muchos más alimentos, pero lo que nosotros vivimos acá es básicamente esto, ¿no? Este temor a que la persona se equivoque, la persona aprenda, etcétera, etcétera. Regresando a mi propia experiencia, gran parte de mi propio alimento que desemboca mi sentido de sobreprotección es mi temor a equivocarme. Y definitivamente es algo que va a suceder, ¿no? Y mientras más pronto lo acepte, más pronto puedo lidiar con ello, ¿no? Me voy a equivocar como padre, voy a cometer errores, ¿no? No soy perfecto, soy humano, seré muy psicólogo, seré muy terapeuta, pero al final del día soy un humano. Y eso va a conllevar errores, ¿no? Si yo me quedo en el perfeccionismo de no me puedo equivocar, me tiene que salir bien a la primera, sí o sí, ¿no? Voy a empezar a generar esta rigidez, ¿no? Esta aprensividad, me van a empezar a salir las hélices del helicóptero y voy a empezar a vigilar y castigar a mi hijo, ¿no? Así es como funciona. Entonces, creo que aquí tenemos una reflexión bien importante para la hora de tomar decisiones, ¿no? Las decisiones sobre nosotros mismos. Ahora sí, ¿qué necesita un hijo de un cuidador? Más allá de un helicóptero, ¿qué necesita un pequeño o una pequeña? La función principal del padre y la madre es ofrecer instrumentos para el desarrollo del niño o la niña, siempre orientados a la autonomía y la independencia. Un padre o una madre no pueden ser animadores socioculturales de sus hijos e hijas, es decir, no pueden ser sus porristas, no pueden ser sus amigos, no pueden ser sus colegas, ¿no? Para esta independencia y autonomía es necesario que los hijos se enfrenten continuamente a nuevos retos cuyo afrontamiento les permita madurar, así como incrementar su autoestima e independencia. Sufrir sobreprotección durante la infancia solo les arrebatará las herramientas que todo individuo necesita para hacer su camino en la vida, ¿no? Entonces, creo, no sé si lo hayan visto, a mí me ha tocado verlo, que tenemos padres de familia que hablan de güey con sus hijos y mi carnal y qué onda, güey, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Entonces, la función del papá no es esa, la función es darle instrumentos, ¿no? Entonces, una reflexión que creo que es importante es entender que los niños dependen de sus cuidadores para guiarlos y entender sus emociones. Esto significa que las madres y padres deben ser sensibles a las necesidades de sus hijos e hijas, siendo capaces de identificar cuándo estos son capaces de manejar un conflicto por sí mismos y cuándo requieren la guía de alguien para solucionarlo. La confianza depositada en ellos y en sus habilidades por parte de sus padres será la semilla que genere la autoconfianza de los hijos e hijas que necesitan para transitar por la vida en busca de su felicidad. Y aquí hay un tema bien importante. ¿Cómo voy a guiar a mi hijo a entender sus emociones si yo no entiendo mis emociones? Y esto es bien relevante, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer
para discernir cuando mi hijo me necesita o cuando necesita hacerlo solo, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a que regule lo que siente o lo que piensa? Y si se dan cuenta, en los niveles, en el espectro de maltrato, pues tenemos los dos extremos, ¿no? Por una parte, puedo ser rígido, militar, ¿no? Castigador, y por otro, puedo ser permisivo, ¿no? Blandengue, ¿no? Poroso, de tal manera que mi hijo nunca tiene la seguridad de qué es lo que tiene que hacer. Yo tengo un ejercicio con mi hijo bien sencillo, bien sencillo. Eh, Él es responsable de decidir qué es lo que quiere y lo que necesita, ¿no? Yo le digo, hijo, vamos a comer. ¿Qué te gustaría comer? Y él es responsable de esa decisión. Yo como adulto soy el responsable de pagar por esa comida, ¿no? No lo puedo hacer responsable. A ver, tú ve y compra la comida. ¿Qué pasa cuando cocinamos en casa? ¿No? Cuando yo estoy, yo le puedo cocinar. Cuando no estoy, él se cocina, ¿no? Cosas bien sencillitas, ¿no? Y el tema de la responsabilidad es bien importante. Él es responsable de todos los platos que ensucia, ¿no? Y no se trata de que lave perfecto los platos o que lave todos los platos. Simple y sencillamente, él es responsable de sus platos. Yo como adulto puedo determinar si mi hijo es capaz o no de lavar un plato, ¿no? Y en este tipo de ejemplos podemos llegar hasta la adicción, ¿no? Decir, ok, mi hijo está en recuperación. ¿De qué soy responsable yo y de qué es responsable él? Muchos hijos dicen, es que mi familia va a gastar mucho dinero en mi tratamiento, ¿no? Yo no puedo aceptar esa ayuda. Y decir, bueno, ¿puedes pagarlo por tu cuenta? No, no puedo. Entonces, ir entendiendo qué es lo que vamos haciendo. Yo les decía al principio, hacer un paralelismo entre el infante y la persona con adicción que en muchos ámbitos de su vida sigue siendo dependiente e inmadura, ¿no? ¿De qué manera vamos a guiarlos? Entonces, pienso que es bien importante esta reflexión porque puede ser bien intimidante. Insisto, yo como padre digo, híjole, qué difícil decidir si es mucho o si es poco, pero a final de cuentas entender que ese es mi rol, ¿no? Entender que mi hijo va a regular sus emociones si yo le enseño cómo, ¿no? Si le digo, ¿por qué dices groserías o por qué no haces el aseo de tu cuarto, etcétera, etcétera, y me escucha hablar y me ve hacer lo que hago? Pues ahí tenemos la receta perfecta para que no le haga sentido para nada y tenga que escapar de la realidad. No sé si me doy a entender con esta explicación, pero creo que es bien importante reconocer cuál es nuestro rol. Y eso no significa que no tengamos actividades juntos o que disfrutemos lo mismo, ¿no? No estoy diciendo que tiene que el papá aquí y el hijo acá, como uno superior, otro inferior. Estoy hablando de que estos roles tienen que ver con las necesidades de cada uno. Si yo como cuidador, si yo como padre me doy cuenta que no tengo esas habilidades, tal vez sería buena idea trabajar para tenerlas, ¿no? Buscar ayuda para tenerlas. Pero el tema es, en lugar de yo tratarme, voy y me obsesiono con mi hijo o con mi hija. Y pues bueno, me gustaría dar un espacio para preguntas y respuestas. El mensaje principal del día de hoy, para mí lo que más conversábamos es lo dañino que puede ser la sobreprotección y si empezar a entender la sobreprotección como un acto de violencia, como un acto de maltrato. Y esto, de nuevo, no se trata de demonizarnos o satanizarnos como papás, como culpables o responsables de la adicción y recuperación de nuestros hijos. No se trata de eso. Se trata de entender cuál es mi rol en estos procesos, ¿no? Aprender a hacernos responsables nosotros, ¿no? Entonces, pienso que no se trata de decir, darnos estos latigazos de, yo soy, ahora que entiendo que sobreprotegí a mi hijo, pues él generó una adicción y yo soy bien culpable y pobrecito él. Es justo lo contrario, hacernos responsables, entender que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, ¿no?
pero que tenemos una gran oportunidad. Igual que nuestros hijos en recuperación, nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas diferente. Una de las grandes tragedias que nosotros vivimos en los procesos es que justamente los compañeros y compañeras empiezan a hacer cambios, se empiezan a ser responsables, empiezan a ser autónomos, empiezan a generar herramientas y sus familiares cuando les visitan vienen a romper con todo ese trabajo, ¿no? Y ahí sí que la cosa es trágica, ¿no? Porque si se dan cuenta, el escenario de la adicción es un escenario complejísimo. Es complejo en el sentido de que ¿cómo le hacemos para que una persona sin límites, sin gestión emocional, gestione emociones y ponga límites? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos con una persona que desconfía de sus cuidadores por una u otra razón? ¿Cómo hacemos alianza terapéutica con esas personas? ¿No? Entonces, creo que el trabajo conjunto, y es un énfasis bien importante de nuestra institución, es que la adicción es una enfermedad sistémica y su solución también es sistémica. Y creo que es bien, bien importante ponerlo en la mesa. Entonces, sin más, les agradezco mucho, mucho el favor de su atención. Si tuvieran alguna pregunta, brevemente intentaré contestarlas. Voy a revisar a ver aquí en los comentarios si alguien de ustedes ya nos comentó algo. Muchísimas gracias y estoy abierto para sus preguntas. Nos comparte Fundación Yessi. La raíz, perdón, del problema podría ser el miedo a los padres, entonces el problema está en los padres. Muchas gracias por la pregunta. Esto es algo que comentaba ahorita, ¿no? El tema de quién es el culpable, ¿no? ¿Quién es el enemigo? ¿A quién tenemos que castigar? Pero creo que viene desde esta misma lógica, ¿no? De tener que hacer todo bien a la primera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la adicción como padecimiento para empezar, es un problema de salud pública, ¿no? En términos globales, ¿no? Es un problema familiar, es un problema que implica experiencias compartidas y la recuperación, por lo tanto, tendrá que ser igual. El problema está en todos nosotros y la solución está en todos nosotros. El gran tema será identificar qué nos toca a cada uno, ¿no? Y en ese sentido, para mí, para nosotros, es bien relevante poner énfasis en cuál es la responsabilidad del papá, ¿no? Entonces, o de la mamá. No es venir a sobreproteger, no es venir a corregir, no es venir a resolver al hijo, es hacerse responsable de sí mismo, ¿no? De lo que necesita y de lo que quiere, ¿no? Ame Santa María nos dice, la ausencia de la mamá dejándolos en guardería o con familiares les afecta directamente en trastorno de uso de sustancias. Excelente pregunta, Ame, muchísimas gracias por ella. En este ejemplo que yo les ponía de los papás helicóptero, justamente era esto, no puedo permitir que mi hijo esté lejos de mí nunca, ¿no? No solamente he sido terapeuta, he sido educador, y me ha tocado mucho ver este tema del padre de familia que va a platicar con el profesor universitario. Y a mí me pareció una cosa bien, bien del otro mundo, ¿no? Eh, para responder tu pregunta, Ame, no, para nada, ¿no? No tiene que ver con la ausencia o la presencia o este tema y esta angustia, no sé si es tuya o de alguien más, yo la viví, esto de dejar a mi hijo por primera vez en la guardería y quiénes son estos desconocidos que lo van a cuidar, etcétera, etcétera, pero tiene que ver mucho con esta interacción con el mundo, dependemos de otros, no siempre va a estar papá y mamá para cuidarnos y eso es, de nuevo, un hecho que nosotros como papás tenemos que resolver, porque si no, desde ahí empieza el caminito, ¿no? Entonces, hoy hablamos el día de hoy no estamos hablando de abandono ni de violencias directas, estamos hablando de presencias intrusivas, ¿no? Esto de padres de familia que se quedan los 3, 4 semanas de inicio de clases para que el niño o la niña no se sienta solo o incómodo, ¿no? Insisto, entiendo perfecto la sensación, pero a final de cuentas es mi sensación y es mi responsabilidad atenderla, ¿no? Eh, nos,
Nos dice Dul, se educa con el ejemplo. Aprendí con tu charla que por proteger doy lo contrario de lo que aprendí en casa y ambas son agresión. Muchas gracias por el comentario, Dul. Y sí, una estrategia que nosotros utilizamos aquí en casa y que pues un consejo bien valioso para todos los padres de familia es educar con el ejemplo, ¿no? Aquí le llamamos modelar un proceso, ¿no? Si nosotros estamos viviendo procesos de cambio, de recuperación y practicamos principios como la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, es importante que nuestros residentes lo vean en nosotros, ¿no? No solamente como esta orden que ellos tienen que cumplir. La amabilidad, la compasión, la empatía, son valores que nosotros queremos reproducir. Y de nuevo, no somos perfectos. No sale a la primera. Y eso también es importante. También es relevante. Hay una historia muy popular de un libro que ya compartimos aquí en conferencias que se llama El pensamiento adictivo, donde un paciente psiquiátrico recibe un permiso para salir a una fiesta con una nota de su psiquiatra. Él no lo dejan salir, el paciente no sabe por qué, y se entera, es fin de semana, el psiquiatra llega el lunes y le dice, oye, ¿por qué me dijiste que iba a salir y no pude salir? ¿Qué pasó? ¿Me engañaste? ¿Me mentiste? Y el psiquiatra le dice, ¿sabes algo? Se me traspapeló el permiso. Sí tenías permiso para ir, sí había firmado el permiso, pero no se lo dejé a la enfermera, ¿no? Este paciente reflexiona y dice, chin, si mi doctor, si mi médico, quien está a mi cuidado, se equivoca, eso significa que yo también me puedo equivocar, ¿no? Entonces, creo que todo el ejemplo es valioso, pues no solamente el ejemplo de la perfección o de no equivocarnos, al contrario, el ejemplo del aprendizaje, el ejemplo de la humanidad, el ejemplo de la vulnerabilidad. Sentimos lo que sentimos, somos lo que somos. No hay que venderles esta idea a nuestros hijos de que somos lo máximo o lo mínimo, quién sabe cuál sea nuestra circunstancia, pero pienso que es bien relevante entenderlo y esta compasión hacia los demás, pues tenerla con nosotros mismos también. Muchas gracias por tu comentario, Dul. Nos comenta Elena, muchos ejemplos me llevaron a mi infancia y fue difícil romper cadenas para no hacer lo mismo con mi familia. Muchas gracias por la conferencia, Diego. Muchas gracias a ti, Elena, por conectarte. Y sí, me imagino que muchas de estas vivencias son bien comunes para muchos de nosotros, ¿no? Y sí, aprender a ponerle nombre a las cosas y darnos cuenta de ciertas otras, híjole, de repente puede ser muy difícil. Y por eso creo es tan importante que nosotros compartamos nuestra experiencia clínica con ustedes para que de alguna manera tengan reflexiones que nos ayuden ya no cambiar el pasado, sino enfocarnos en el presente y ver qué es lo que podemos hacer en este momento. Te agradezco muchísimo el comentario, Elena. Juan Jesús nos dice, no entiendo, nunca pensé que estaba sobreprotegiendo a mi hijo, ya es un adulto y me cuesta trabajo eh, de dar según yo lo necesario. Muchas gracias, Juan, por tu comentario y creo que, como le decía Elena ahorita, híjole, es bien difícil empezar a renombrar estas cosas, ¿no? Y te comparto mi propia experiencia, ¿no? Yo, por momentos de mi vida, no tenía la posibilidad de pagar, de comprarle a mi hijo todo lo que yo quería comprarle. Y una vez que pude, pues lo llenaba de regalos, etcétera. Y darme cuenta de esto fue difícil, ¿no? Fue darme cuenta de, híjole, lo mismo, te estás proyectando, estás tratando de sobrecompensar algo que tu hijo no te está pidiendo. Tu deber ser te lo está pidiendo. Tu hijo te está pidiendo cosas mucho más sencillas y gratuitas, ¿no? Como tu escucha, como tu tiempo, como tu compasión, ¿no? Como tu humanidad, ¿no? Y es bien complicado por momentos darnos cuenta de esta realidad. Te agradezco mucho tu comentario, Juan Jesús. Gabriela nos dice, la ausencia del padre está relacionado con el tema de adicción. Muchas gracias, Gabriela. Como nosotros lo pensamos, la ausencia del cuidado
la ausencia de la empatía, la ausencia del amor es lo que está relacionado con las adicciones, ¿no? A nosotros, desde una perspectiva clínica, nombramos padres, madres o cuidadores. Hay muchas circunstancias, ¿no? Implicadas en una adicción, y platicando en términos de familia, por ejemplo, hay muchos tipos de familia. Entonces, quienes hablan de trauma, por ejemplo, dicen las experiencias traumáticas no son el problema en sí mismo, sino la soledad que sentimos cuando las vivimos. Entonces, para contestar tu pregunta, si nosotros vivimos abandono, entonces claro que hay una relación con el tema de adicción. Si nosotros vivimos descuido, si nosotros vivimos negligencia, violencia, híjole, claro que está relacionado. Pero en sí mismo hay familias monoparentales, ¿no? Que viven con padre o madre, tal vez con algún familiar, tal vez en familias adoptivas, y pueden desarrollarse de manera totalmente sana y estable, ¿no? Muchas gracias por tu eh, pregunta. Nos dice Dul, muy buen tema, la sobreprotección imposibilita la autonomía personal, afecta la autoestima y su autoconcepto se deteriora. En estas charlas veo los errores de mis padres y mis propios errores. Gracias por compartir la visión especializada con nosotros y abrirnos un panorama muy grande de reflexión. Muchas gracias, Dul. Creo que cuando hablamos de errores es bien importante la compasión, voltear a ver qué es lo que podemos hacer más allá de qué es lo que no pudimos hacer, ¿no? Te agradezco mucho el comentario y muchísimas gracias por tu atención. Nos dice Alma, tristemente el paciente jamás comprenderá que al psiquiatra se le traspapeló, más bien siempre lo culpará y lo verá como irresponsable. Sí, totalmente, Alma, puede ser un lado de la moneda, ¿no? En esta experiencia de este libro, la historia fue al contrario, ¿no? Esta persona que era muy perfeccionista, que era muy autoexigente, al ver a una persona que admiraba y respetaba equivocarse, dijo, a lo mejor yo también, pero por supuesto que existe la otra, justamente si tenemos este sentido de helicóptero, ¿no? De vigilancia, donde vamos a estar en este juego de culpa, de señalamiento, ¿no? De castigo a final de cuentas. Muchísimas gracias. Nos comparte Rocío, definitivamente es el miedo que sentimos nosotros como padres y creo que compensamos la ausencia nuestra para con ellos. Es correcto, ¿no? Muchas gracias por tu reflexión, Rocío. Sí, muchas veces ese trabajo personal que nosotros no hacemos, estas heridas que nosotros no sanamos, definitivamente tienen una influencia directa en cómo nos relacionamos con los demás. Y finalmente, Gabriela nos dice, gracias, gracias, gracias. Claro, es difícil soltar a los hijos, pero es necesario si queremos una recuperación y sí que arrastran las creencias de filia por años si no hacemos algo por cambiar el patrón. Totalmente, Gabriela, te agradezco mucho el comentario y sí, nadie va a negar que esto es difícil, es un trabajo bien, bien arduo, el que nosotros hacemos, el que nuestros residentes hacen y el que las familias, quienes lo deciden, también están haciendo. Pues nada, se nos acaba un poco el tiempo, les agradezco muchísimo el favor de su atención, por acá nos veremos en un par de semanas más con una nueva conferencia virtual de Casa Body Adicciones. Que estén muy bien y muy, muy, muy bonito inicio de año para todos y todas. Que estén muy bien.